Bienvenido a una lección sobre cómo describir el comportamiento de las soluciones de una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes, lo que significa que una ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí, donde a, b y c son constantes. Ahora sabemos que podemos resolver este tipo de ecuación diferencial usando una ecuación característica que se muestra aquí, que es ar al cuadrado más br más c es igual a 0. Y luego, en base a las soluciones de la ecuación característica, podemos determinar la forma de una solución general a la ecuación diferencial dada. Y en este video, solo nos preocupa describir el comportamiento de las soluciones cuando la ecuación característica tiene soluciones complejas en forma de alfa más o menos beta i, lo que significa que sus soluciones generales estarían en esta forma aquí. Para su revisión, recuerde, si la ecuación característica tuviera dos raíces reales distintas, la solución general sería de esta forma, y si tuviera dos raíces iguales reales, las soluciones generales serían de esta forma. Pero nuevamente, para este video, solo nos preocupa cuando la ecuación característica tiene soluciones complejas en forma de alfa más o menos beta i, y consideraremos tres casos: cuando alfa, la parte real, es mayor que 0, cuando alfa es menor que 0, y cuando alfa es igual a 0. Vamos a describir estas soluciones utilizando estas tres clasificaciones: oscilando con una amplitud creciente, oscilando con una amplitud decreciente o oscilaciones constantes. Así que primero veamos esto gráficamente. Así que aquí estamos viendo el caso cuando alfa es igual a 0, y notamos cómo, mirando el gráfico, tenemos una oscilación constante porque la amplitud permanece constante. Entonces, si alfa es igual a 0, el comportamiento es siempre una oscilación constante. Y con suerte eso debería tener sentido, porque si alfa es igual a 0, observe que tenemos e elevado a la potencia de 0, que es igual a 1, y por lo tanto la amplitud del seno y el coseno permanecen constantes, y por lo tanto, el gráfico de la solución general tiene una amplitud constante y una oscilación constante. Ahora consideremos cuando alfa es positivo. Así que aquí hay un gráfico de varios casos en que alfa es positivo, así que observe cómo a medida que nos movemos hacia la derecha o cuando aumenta la variable de entrada, el gráfico oscila con una amplitud creciente. De nuevo, cuando alfa es positivo, el comportamiento oscila con una amplitud creciente. Y de nuevo, espero que esto también tenga sentido, porque si alfa es positivo, observe cómo hemos elevado a una potencia positiva multiplicada por la variable de entrada, lo que significa que a medida que aumenta la variable de entrada, la amplitud en seno y coseno también aumentaría y, por lo tanto, el comportamiento de la solución general oscila con una amplitud creciente. Y ahora veamos qué sucede cuando alfa es negativo. Así que aquí hay varios casos en que alfa es negativo, y observe cómo, a medida que nos movemos hacia la derecha, el gráfico oscila con una amplitud decreciente. Lo cual, nuevamente, es siempre el caso cuando alfa es menor que 0 o negativo. Y nuevamente, esto debería tener sentido porque si alfa es negativo, observe cómo ambos términos contienen e elevado a una potencia negativa veces la variable de entrada. Entonces, a medida que aumenta la variable de entrada, el exponente n disminuye y el término exponencial se acerca a 0. Y, por lo tanto, la amplitud en seno y coseno se aproxima a 0. Por lo que el comportamiento de la solución general oscila con una amplitud decreciente. Entonces, para resumir una última vez, si la ecuación característica tiene soluciones complejas, y alfa, la parte real, es positiva, el comportamiento oscila con una amplitud creciente, como se muestra aquí. Si alfa es negativo o menor que 0, el comportamiento oscila con una amplitud decreciente, como se muestra aquí. Y si alfa es igual a 0, el comportamiento es una oscilación constante. Espero que hayas encontrado esto útil.